Feliz día a la audiencia. Estamos compartiendo la edición número 28 de Construyendo Humanidad. En esta mañana estoy de gozo porque me presento mejor de salud que la semana anterior y tengo menos angustia, claro, para hablar. Y en ese sentido le agradezco la audiencia, la sintonía. Espero que sea de provecho nuestra edición número 28 y en la gracia de nuestro Salvador en Cristo y en su paz que nos haga partícipe de ella. Es decir, que haya paz en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Amén. Porque de Él es la gracia. Cuando nosotros, como quiera que sea, nos enfrentamos a ese instante realmente humano que nos hace reflexionar, doquiera que sea, no importa la edad, es un instante. Y en esa reflexión surge el ser y el no ser, surge la expresión genuina de nuestra conciencia crística, anhelante, impulsada por nuestro Padre Madre interno, por nuestro Dios interior, por nuestro Yahová particular, que nos impulsa a lograr andar su camino, a hacerse voluntad, a hacer su voluntad. Es decir, el instante del llamado, ese llamado que se pregona y que se clama a través del Evangelio crístico y a través de la cristiandad. Nosotros llamados somos, y esta edición, este programa, contiene una réplica de ese llamado. Llamados sois a la paz, a la felicidad, a la abundancia, a la sabiduría, a la plenitud de vivir, a la libertad, al logro, a la victoria, al amarnos, a la hermandad, en toda la dimensionalidad de la vida, incluyendo lo social. Pero para ello necesitamos estudiar y necesitamos prepararnos. La preparación incluye estudiar, pero el estudiar no es solamente informativo, no es solamente el saber, también se necesita desarrollar el ser. Y el ser se desarrolla es en virtud, es por facultad, es mediante cognición, es a través de los dones que nos confiere nuestro ser, en este caso en la parte funcional y teológica o neumática del Espíritu Santo, dijéramos así, y Él nos da esa facultad, esa cognición. Y precisamente ese conjunto de poderes, de facultades, de capacidades cognitivas y cognoscitivas expresadas en la vida por Él y en Él, es lo que se conoce en sí como el alma, que es la cristalización del ser en nosotros a través de una creación interna o de la edificación del templo en nosotros, que también se llama el traje de bodas del alma. Entonces vemos que en el templo hay un ara y dentro de esa simbología late profundamente la palabra, el verbo, y que está simbolizada por una espada. Entonces vemos que la espada tiene poder absoluto en toda la fuerza elemental de la naturaleza y con ella se bendice, se consagra, se unge, pero también se hiere y se mata. Hay que saber usar la espada. La espada a la derecha tiene un símbolo, el rey padre, el gobernante sabio, el príncipe armonioso, pero la espada en el lado izquierdo tiene otro símbolo contrario. Es el padre conflictivo, es el hombre de la guerra, es el tirano, es el opresor, es el dominador, es el egoísta, es aquel que subyuga. Pero también internamente todos reyes tienen que ver con los ángeles de la faz del Señor, que es el primero que emana en su creación y el último que emana como custodia del mundo físico, que controla el abismo. Entonces esto es algo muy interesante, porque depende de la cultura en que estemos hablando. Lo que sí quiero decir es que la palabra es de mucha responsabilidad, porque es una espada. Entonces, ¿qué ha acontecido últimamente? Estoy hablando no de nadie, por favor, no de ningún sistema, no. Estoy hablando del hablar. Antes había respeto al hablar y ese respeto se ampliaba y se exigía y habían leyes cuando se pronunciaban a través de un micrófono, a través de una televisión, a través de un audio, de un video. Eso era casi sagrado. Ahora no. Ahora nosotros casi rebuznamos al frente de un micrófono de una cámara y hablamos escatológicamente y hablamos lo que nosotros quedamos en forma inapropiada, etcétera. Y eso no es correcto humanamente, porque nosotros debemos respetarnos. Ahora, ¿en base a qué viene eso? ¿Amor propio? No. ¿En base a qué viene eso? ¿Que me considero mejor que los demás? No. Viene por el hecho de que si la palabra es una espada, porque así está escrito en la Biblia, porque así lo han dicho todos los maestros de la divinidad y de la luz, que la palabra es una espada, y Santiago, que es el que sabe de eso, lo dice en su epístola maravillosa, universal. Entonces nosotros debiéramos ser responsables al hablar, es decir, lo que se conoce la responsabilidad de la palabra, porque la palabra tiene un efecto triple y tiene un contenido septuple. Entonces hay que tener cuidado con lo que hablamos. ¿Por qué?
porque nosotros queremos ser felices, sí, pero no cuidamos la lengua. Somos criticones y la mejor crítica es la autocrítica. Entonces, este tema realmente es muy importante, pero es muy delicado porque nosotros somos muy delicados. Entonces, repito, ¿cuál sería el tema de entrada? La responsabilidad de la palabra, del verbo. Entonces, ¿por qué nosotros estudiamos tanto si cuando vamos a hablar, me disculpan la palabra, vuelvo a decir que así rebunamos, como decía mi mamá? Entonces, el mundo está dirigido por grandes intelectuales, por grandes estudiados. Y mire cómo está. En plena guerra mundial, en la tercera. Lo que no tenemos son explosiones atómicas aún, pero eso no se puede esperar porque eso está en curso. Así es. Entonces, a través de la palabra se apacigua. Eso lo dice Salomón. Total, Salomón, que era un gran orador, que era un gran sabio, que era un rey, pero un rey con la espada en la derecha, antes de caerse, era un rey padre, bondadoso, armonioso, próspero. Él decía que había que tener cuidado con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra cuando ofendía, ardía como un fuego abrasador y desolador y destructor. Pero cuando la palabra era, dijéramos, armoniosa, apacentaba, es decir, generaba paz y armonía, que es lo que necesitamos nosotros en nuestros días. Entonces, si dentro de nosotros surge el lenguaje, también surge la comunicación, pero eso viene de adentro. El contenido de la palabra es triple por eso, porque no es solamente externa, ni solamente articulada, sino que también tiene un contenido interior que es el que lleva el núcleo energético con la carga específica de la intencionalidad con lo que estamos hablando. Es decir, lleva un espíritu. Recuerden ustedes que en jurisprudencia existe la ley en letra, pero también existe la ley en espíritu. Eso lo sabe hasta un materialista. Entonces, fíjense ustedes, si eso es así, entonces tenemos que tener responsabilidad en la palabra. Estamos compartiendo un tema muy importante, superlativo, prácticamente exquisito, pero en el nivel que lo pueda manifestar, claro está, pero tiene mucha profundidad y de mucha delicadeza. Le suplico a la audiencia que tenga comprensión y que sea analítica, sin fanatismo, sin dogma.